Hay una polémica instalada respecto de la situación de Carabineros de Chile. En las últimas horas hay dos situaciones graves que afectan a la institución policial. Un funcionario de Carabineros en la comuna de Concepción, en el marco de un procedimiento policial, fue gravemente herido, lesionado y atropellado por una persona que se negó a un control de su vehículo, mientras que en la comuna de Recoleta un carabinero falleció también a manos de delincuentes. Esta situación ha generado que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, haya hecho un emplazamiento directamente al Congreso Nacional, a los parlamentarios, a quienes les pidió más herramientas desde el punto de vista legal para que Carabineros pueda actuar y puedan defenderse. Ese es el planteamiento que hay. En este sentido, lo que algunos advierten es que el general director de Carabineros traspasó los límites en su rol institucional, mientras que hay otros sectores políticos que han salido a respaldarlo y a señalar que efectivamente el gobierno no ha cumplido una serie de promesas. Incluso hace algunos minutos algunos parlamentarios recordaron que fue el propio general director de Carabineros quien atendió el telefonazo de una diputada para pedir un favor personal, en el caso del Mago Jiménez, de Maite Orsini y de Daniel Aránguiz, un caso de la farándula que también ha salpicado al mundo político. Es en este contexto entonces donde efectivamente el tema de la seguridad pública vuelve a estar en la palestra, porque en este caso es un funcionario policial el que ha sido asesinado. Otro está en riesgo vital, a punto de perder la vida, según el propio hermano, que ha dicho que, del punto de vista de la ciencia médica, es irreversible y solo se espera un milagro para que el funcionario policial de Concepción pueda salvarse de una situación tan grave producto de las lesiones que ha tenido. Esta mañana el general director de Carabineros tuvo que concurrir al Palacio de la Moneda a reunirse con la ministra Carolina Toá y tuvo que salir a matizar sus dichos. Efectivamente, hubo un llamado a atención desde el Palacio de Gobierno, pero el tema de fondo es si efectivamente hoy día las policías cuentan con las herramientas legales para responder en situaciones donde esté en riesgo su vida. Uno entiende que sí. Sin embargo, el planteamiento respecto de que hoy día Carabineros está en una suerte de indefensión producto de las situaciones de violación a los derechos humanos, donde hay funcionarios que han sido imputados en el marco del estallido social, pero el tema de fondo es que, más allá de Carabineros, Chile vive una situación de inseguridad pública y que puede ser grave, que tiene ribetes también de carácter político y efectivamente hay una serie de iniciativas legales donde deben los parlamentarios cumplir con la tramitación de leyes. El gobierno también comprometió a aumentar las plazas para Carabineros para reforzar la seguridad, una promesa que está pendiente también del punto de vista de su ejecución pública. Hoy es materia de discusión la situación de si las declaraciones del general Yáñez son deliberantes o no. El tema de fondo está en otra parte. Los ciudadanos comunes y corrientes, más allá de si son uniformados o no, viven situaciones de inseguridad pública y este tema debe ser abordado de manera efectiva por el gobierno, por los parlamentarios, pero también por la institución policial. Y ojo, aquí también hay un deber de los jueces. Los jueces, los tribunales de justicia y el Ministerio Público tienen un rol con perseguir a los delincuentes comunes y corrientes, pero también a aquellos de cuello y corbata que parece tener ciertas ventajas respecto de otras personas en el país.
Luego que un carabinero fuera atropellado durante un procedimiento policial en Concepción y que por ese motivo se mantiene internado en la unidad de cuidados intensivos, el general director Ricardo Yáñez concurrió a visitarlo y emplazó a las autoridades a entregar las condiciones necesarias para que los oficiales puedan operar sin ser cuestionados. La autoridad policial fue citada para esta jornada a reunirse con la ministra del Interior. Ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado. El presidente Gabriel Boric, en conversación con Mega Noticias, no descartó cerrar el penal Punta Peuco. El mandatario enfatizó en que si decide hacerlo, no será algo que anuncie por la prensa. El caso de Punta Peuco es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian sino que se hacen. Así que no lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes. Eso es algo que se tiene que sencillamente realizar y cuando, si es que suceda, se enterará en ese momento. Y tras la conformación de la mesa técnica previsional y la ausencia institucional de la oposición, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, llamó a buscar un buen acuerdo y no tener líneas rojas. Una reforma previsional que lleva 9 años postergada nos obliga a todos los sectores políticos, al gobierno, al oficialismo y a la oposición a buscar un buen acuerdo y no tener líneas rojas en esta discusión. Para esta mañana estaba convocada una reunión entre autoridades de gobierno y representantes del gran empresariado con miras a delinear el camino a seguir tras el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, había adelantado que este sería uno de los 4 pasos a seguir. Es seguir adelante con los proyectos en tramitación y en preparación, iniciar una ronda amplia de consultas a actores económicos, sociales y políticos. Vamos a incluir el destino de los recursos. Hemos enfatizado el mantener los principios de responsabilidad fiscal. Siguen las repercusiones y preocupación a nivel mundial tras el quiebre del Silicon Valley Bank. Los mercados globales acentuaron sus caídas y las dudas sobre la salud del sistema financiero de Estados Unidos. De hecho, la agencia Moody's empeoró su perspectiva sobre este sistema bancario y la pasó de estable a negativa. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 11 de la... Muy buenos días, son las 11 de la mañana con 9 minutos. Gracias por acompañarnos en aquí lo urgente y lo importante a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana, el 15.2 de la televisión abierta en Santiago también. Estamos a través de las 33 emisoras a lo largo de todo Chile para que usted pueda acompañarnos en la revisión y análisis de las informaciones más importantes de la actualidad nacional e internacional. Por cierto, usted puede acompañarnos, recuerde, a través de nuestros teléfonos. Está nuestro WhatsApp, el más 56 22 821 7800. Lo repito, el WhatsApp, el más 56 22 821 7800. Recuerde, si hay alguna información que usted considere pertinente compartir con el resto de nuestros auditores, auditoras y televidentes, por cierto, no dude en compartirlo con nosotros. Estamos atentos a sus mensajes y material que usted pueda tener con nosotros. Vamos de inmediato entonces con la revisión y la actualidad nacional aquí en lo urgente y lo importante. Bien, vamos a partir comentando precisamente la polémica que se abrió a partir de las declaraciones que emitió el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien ayer visitaba la ciudad de Concepción, particularmente el hospital regional de esta región, donde se encuentra un carabinero, un cabo primero específicamente, que fue atropellado durante un procedimiento policial precisamente allá en Concepción. Hubo declaraciones a la salida de su visita por parte del general director Ricardo Yáñez. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo y
declaraciones que hoy lo mantuvieron en una cita con la ministra del Interior, Carolina Toá, allá en el Palacio de la Moneda. Lo que hoy día estamos viviendo, la pena que tenemos todos, no solamente la familia de Alex, la familia institucional, los carabineros, la comunidad de Concepción, pierden a un carabinero que hoy día está luchando por su vida, porque las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que los que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado. Bien, parte de las declaraciones entonces que emitió el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego de su visita al cabo primero, funcionario de la institución policial que fue atropellado y que se mantiene con riesgo vital en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Concepción. Fue a propósito de estas declaraciones que el general director, Ricardo Yáñez, fue citado al Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior a eso de las 8:30 de esta mañana, donde Ricardo Yáñez llegó con puntualidad y evitó entregar declaraciones justamente en su llegada al Palacio de Gobierno. Dijo: primero voy a reunirme con la ministra, después voy a ver si hablo con ustedes. Finalizado el encuentro, que se extendió por cerca de una hora con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, Yáñez efectivamente conversó con la prensa y entregó las siguientes declaraciones. Escuchemos a la autoridad de Carabineros. Quiero que entiendan un poco el contexto de las palabras que yo el día de ayer emití, que se dan en un contexto de mucho dolor por la situación que afecta a la familia y al carabinero y a la familia institucional en realidad, y yo creo que a todo el país y por cierto también a todas las autoridades. La señora del cabo Alex Salazar me decía que él le manifestaba permanentemente el temor y el miedo que tenía de enfrentar a una situación compleja que el día de mañana lo pudiera poner a él en una situación que pudiera ser comprometedora. Y eso es particularmente respecto a una inquietud o algún temor que él tenía respecto al ejercicio de su trabajo. Eso es una sensación que, tal como se lo dije a la ministra, la tienen muchos carabineros. Y yo quiero ser enfático y claro, el apoyo político, y lo he dicho en varias oportunidades, en entrevistas, lo he dicho en la sesión en el Congreso, el apoyo y el respaldo político nosotros lo tenemos de la autoridad. Es más, todos los cambios, todas las innovaciones, todos los incrementos que hemos tenido en recursos, en presupuesto, en mejorar nuestro parque vehicular, en renovar nuestro parque de aeronaves, en comprarle equipamiento a nuestros carabineros, se ha producido en un año, y eso habla del apoyo de esta autoridad con la institución. Pero yo el mensaje también iba dirigido a mis carabineros. Quiero que sepan que hay una agenda legislativa que lleva el gobierno y particularmente el Ministerio del Interior, en la cual hay una serie de iniciativas que van y buscan en el fondo mejorar estas inquietudes que yo planteé el día de ayer. Por lo tanto, siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo. Bien, esas fueron las declaraciones entonces que emitió la autoridad de Carabineros, la máxima autoridad de Carabineros en Chile, a propósito de la situación que aqueja a un carabinero precisamente que fue atropellado en Concepción. ¿Cuál fue el contexto de toda esta situación? Vamos por parte. Se mantiene en estado grave el carabinero que fue atropellado en el marco de un procedimiento policial de fiscalización de un local de venta de alcoholes. Esto fue durante la madrugada del domingo. El policía fue atropellado en Concepción por un conductor en estado de ebriedad y actualmente se encuentra internado, como ya le decíamos, en el Hospital Regional del Biobío. El jefe de la 8ª Zona de Carabineros, general César Bobadilla, indicó que nuevamente estamos tremendamente dolidos en el corazón y el alma. Hoy día uno de los nuestros, en una actitud irresponsable de un sujeto bajo los efectos del alcohol, ocupa su automóvil como armamento y toma la decisión de embestir a nuestro funcionario, a nuestro carabinero, que lo único que hacía era cumplir su deber. Y hoy día lo tenemos hospitalizado en un nosocomio gravemente. Hasta hoy se mantiene en estado de gravedad, particularmente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Biobío, el cabo primero que fue atropellado, víctima de este atropello allá en la ciudad de Concepción. También se refirió a este tema la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, quien dijo que lo ocurrido es de extrema gravedad. El funcionario que fue agredido se encuentra en el hospital regional y en riesgo vital.
como gobierno estamos recabando los antecedentes para presentar una querella en este caso y de esta manera estar atentos a lo que ocurre con la persecución. El autor del delito, que previamente había sido controlado en un local de alcoholes, se encuentra en calidad de detenido a la espera de ser formalizado por el delito de homicidio frustrado a carabinero en servicio y lesiones de carácter grave. Eso es parte del contexto que por el cual el general Yáñez viajó a la ciudad de Concepción para visitar precisamente al funcionario que resultó atropellado. Además, hay distintas críticas y apoyos que generaron los dichos con el que el general Yáñez emplazó a las autoridades. Por ejemplo, previo a la cita entre Yáñez y Toá durante esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó en entrevista con Radio Universo que no le hace bien a las instituciones policiales cuestionar a otros poderes del Estado. Monsalve dijo: me pregunto si es parte de sus funciones y no creo, y yo creo que no, porque él tiene los canales abiertos con el gobierno. También tuvo apoyos, como ya les decíamos. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia durante esta mañana, Evelyn Matei, entregó su respaldo a la autoridad policial y acudió a una reunión en el Palacio de la Moneda. Y ahí, en ese contexto, ella fue consultada por los dichos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Expresó que los uniformados están cansados ya de que se les exija, pero cualquier error los dan, por cualquier error los dan de baja. La alcaldesa señaló que el llamado a dar explicaciones es un mentís al respaldo que el presidente Gabriel Boric expresó a la policía uniformada. Por otra parte, una cosa es que ojalá que el gobierno efectivamente los respalde y otra cosa muy distinta es Fiscalía, según dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Efectivamente, lo que requiere Carabineros en este momento es respaldo y no llamados a dar explicaciones, según sostuvo la alcaldesa Matei. Y respecto al Congreso, dijo que decir que ha dilatado el debate planteado por Yáñez es una forma bondadosa de referirse al tema. La verdad es que no se ha hecho nada, aseguró durante esta mañana la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en el contexto de la reunión que sostuvo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, con la ministra del Interior y Seguridad Pública, a propósito del emplazamiento que genera la autoridad de Carabineros con respecto a la visita que hizo al funcionario agredido, al funcionario atropellado y que se mantiene grave en la unidad de cuidados intensivos tras haber estado fiscalizando un local de alcoholes allá en la ciudad de Concepción. Son parte de los antecedentes que han estado marcando esta polémica y precisamente vamos a estar ahondando en aquello porque es lo que dice relación entonces con la polémica del día, que viene extendiéndose a propósito del atropello a este carabinero allá en la ciudad de Concepción. Vamos a seguir avanzando entonces con la revisión de todas las informaciones y la actualidad nacional. Bien, antes de pasar con nuestro material, hay que comentar algo que sucedió durante la jornada de ayer, donde se constituyó la mesa técnica previsional. Fue tras esta conformación de esta mesa técnica previsional y la ausencia institucional de la oposición cuando la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, llamó a buscar un buen acuerdo y no tener líneas rojas. Vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones que emitió la ministra del Trabajo, Janet Jara, a propósito de la conformación de la mesa de trabajo previsional, con respecto a poder trabajar entonces lo que tiene que ver con la reforma previsional. Tenemos las declaraciones de la autoridad, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Nuestro rol como gobierno es buscar soluciones para los problemas sociales que tenemos pendientes hace muchos años como país. Y en ese contexto, una reforma previsional que lleva 9 años postergada nos obliga a todos los sectores políticos, al gobierno, al oficialismo y a la oposición, a buscar un buen acuerdo y no tener líneas rojas en esta discusión. Nuestra voluntad es que aquí no hay temas ni que están excluidos de la discusión ni que hay líneas rojas, pero sí hay que tener a la vista un objetivo muy importante, y es que tenemos 1.400.000 personas jubiladas de las cuales tenemos que hacernos cargo, y también de las futuras generaciones de pensionados, con un foco especial en las mujeres.
Declaraciones entonces de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien se refería entonces a esta primera sesión donde la mesa abordó las bases del acuerdo, marcando como eje el aumentar los montos, el monto de las pensiones y centrarse en los sesgos de género y legitimidad del sistema. A pesar de la ausencia institucional de la oposición, la ministra afirmó que sigue existiendo la completa voluntad por parte del Ejecutivo de que se puedan sumar los parlamentarios de oposición, en particular los de Chile Vamos. Respecto a la propuesta anunciada por Chile Vamos, la ministra Jara anunció que esperamos que la puedan presentar prontamente y sería muy interesante que pudiéramos conducir este diálogo político y técnico a través de esta comisión. A pesar de la ausencia de la oposición, algunos parlamentarios de ese sector se hicieron presentes de manera no institucionalizada a la sesión de la mesa técnica. Entre ellos, por ejemplo, estuvo... entre ministros y subsecretarios estuvo la ministra Janet Jara, quien escuchábamos anteriormente. También estuvo presente la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y entre los parlamentarios estuvo, por ejemplo, Luis Cuello del Partido Comunista, Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, Juan Santana del Partido Socialista, entre varios otros. Hubo algunos expertos también que participaron de esta mesa, por ejemplo, Hugo Cifuentes de la Democracia Cristiana, Valia Chacón del Partido Comunista, entre varios otros. Ahora sí, vamos a trasladarnos al Congreso Nacional para ahondar más en este tema. Vamos a tomar contacto con Mariana Caroca, quien conversó durante esta mañana con un parlamentario que estuvo presente en la mesa técnica de trabajo de previsión. Mariana Caroca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Claro, nosotros nos encontramos con el diputado independiente PPD Héctor Ulloa, también miembro de la Comisión de Trabajo, y participó ayer de la mesa establecida con el gobierno junto a otros parlamentarios para tratar el tema de la reforma previsional. Lo primero, agradecerle por esta entrevista a Radio Corporación que se escucha de Arica a Punta Arenas. Por conversar amablemente con nosotros. Le quería preguntar respecto a esta importante también reforma que es la previsional. Ayer se constituyó esta mesa de trabajo con el gobierno. Preguntarle cuál va a ser el cronograma de trabajo y qué cosas en limpio también y positivas puede sacar de esta reunión. Sí, bueno, en primer lugar saludar cariñosamente a los auditores de Radio Corporación, sobre todo a mis electores, a mis amigos de Chiloé, en Ancud y en Castro, un saludo cariñoso. Efectivamente, como tú bien dices, constituimos el día de ayer la mesa de expertos, que es una instancia finalmente, que sigue siendo una instancia parlamentaria, pero aumentada desde el punto de vista que ahora nos acompañamos de expertos, están representadas todas las fuerzas políticas, o eso intentamos por lo menos. Si bien ayer la derecha se restó de esa mesa, sí tuvimos la presencia, a lo menos a título personal, del diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, tuvimos la presencia de Francesca Durán del Movimiento Social Cristiano, tuvimos la presencia del PDG a través de Rubén Oyarzo. Por tanto, me parece que es una instancia que, a lo menos inicialmente, está dando sus frutos desde el punto de vista de que por lo menos estamos siendo más representativos, porque finalmente eso es lo que buscamos. Esta es una instancia que buscamos generar con el diputado Undurraga, se lo propusimos hacia la ministra hace un mes y medio atrás, porque de alguna manera veíamos, antes del rechazo de la reforma tributaria inclusive, veíamos que está muy difícil aprobarla en su totalidad. Lamentablemente yo soy un enamorado de la reforma, me gusta cómo está, me gusta la existencia del Seguro Social, me gusta que los que tienen más paguen más para seguridad social, pero al mismo tiempo que tengo que reconocer que no tenemos los votos suficientes, y por tanto eso nos indica que tenemos también que desenamorarnos de nuestros propios proyectos y empezar a enamorarnos también de la idea de lo otro. La única manera de avanzar hoy día en esta reforma es que de alguna manera alcancemos un consenso, que renunciemos a nuestras convicciones de alguna manera y busquemos el mejor camino alternativo, y eso pasa por acordar y acordar. No existe otro camino que parlamentar. Para eso estamos acá, y yo tengo fe en que puede resultar y que no vamos a tener un resultado como el lamentable resultado que tuvimos la semana pasada del rechazo a la reforma tributaria. Diputado, claro, y en ese punto también quería, porque fue un punto clave también, de hecho hay un tema que es bastante importante, que es el del financiamiento de la pensión garantizada universal.
Se supone que con la recaudación del Producto Interno Bruto, usted me corrige si estoy mal, se iba a poder financiar para llegar a estos 250.000 pesos, pero ¿cómo es el trabajo también ahora que de momento se cae esta reforma tributaria para incluirlo en la reforma previsional? ¿Se puede ver más efectivo que salga a través de la reforma previsional? Mira, en simple, esta reforma tributaria lo que buscaba recaudar, el 40% de esa nueva recaudación iba a pagar el aumento de la PGU, iba a pagar lo que resta de 206.000 pesos, que es el monto en el que está hoy día, para llegar a 250.000 pesos. El 40% de lo que buscaba recaudar la reforma tributaria que se rechazó iba para el aumento de la PGU. Ayer el ministro Marcel, ante la búsqueda de un nuevo acuerdo, porque finalmente necesitamos un nuevo recurso, señaló que va a explorar un acuerdo social, económico, empresarial de los trabajadores, etcétera, y creo que hoy día se reunía con el sector empresarial para buscar un acuerdo amplio en términos de buscar una fórmula de salvar esta u otra reforma tributaria. No podemos olvidar que la reforma tributaria o un proyecto es solamente un instrumento. Aquí lo importante es que nosotros sepamos, o que la gente que nos está escuchando sepa, que aquí lo importante es que el Estado necesita mayores recursos para atender necesidades sociales. La reforma tributaria era un instrumento. Puede ser otra reforma tributaria, va a ser otro instrumento. Aquí lo importante es colocarnos de acuerdo en que lo que tienen más, paguen más, a fin de recaudar mayor recursos para ir en atención de salud, las operaciones tan largamente esperadas, porque llevamos 2 o 3 años de listas de espera, etcétera. Obviamente pagar en la PGU, el aumento a 250.000 pesos, pagar más en seguridad pública, que hoy día es un tema fundamental, y por tanto esperamos que esos diálogos que hoy día nacen o parten tengan resultado en el corto plazo. Pero finalmente decir que yo creo que el aumento de la PGU va, la derecha ha sido también muy clara en ese sentido. Los problemas que tenemos en la reforma previsional no están en el aumento de la PGU, están en la existencia del seguro social, están en la existencia de la división de la industria, que pretendemos dividirla entre el soporte y la inversión. Pero esperemos que la derecha esta vez sí cumpla con su palabra y por lo menos nos permita tener un aumento considerable en la PGU como base para todo tipo de pensión. Diputado, y en ese sentido importante, porque ayer Chile Vamos y Republicanos señalaron que no iban a asistir a esta mesa, usted bien lo decía, asistió un representante que es el diputado Eduardo Durán. Ellos señalaron que estaban trabajando en un proyecto paralelo. ¿Usted ha conversado con alguien de la oposición o se valora también ¿hay alguna traba quizá al donde quizás no puedan llegar a acuerdo? Mira, yo he conversado naturalmente, privadamente, tanto con Henry Leal de la UDI, tanto con Franz Sauermann de Renovación Nacional, y yo creo que finalmente ellos saben que no podemos fallarle a la ciudadanía. Ya se les falló con la reforma tributaria, se les ha fallado 2 veces anteriores con la reforma de las pensiones. Yo creo que hay una coincidencia en que la reforma de las pensiones tiene que ir sí o sí, que es una necesidad urgente, que nadie puede vivir con una mediana de 130.000 pesos en el caso de los hombres y de 35.000 pesos en el caso de las mujeres, que eso es el monto mediano de las pensiones autofinanciadas por parte de la AFP. Este sistema es un sistema que ha fracasado desde ese punto de vista y que por tanto hay que reformarlo absolutamente. Yo creo que existe coincidencia en eso. En lo que no existe coincidencia todavía es la forma en que avanzamos en esta reforma. Pero yo sigo insistiendo, hay que agotar todas las instancias, en buen chileno tragarse todas las conversaciones, comerse todos los sapos posibles para que finalmente tengamos una reforma, porque yo creo que la gente dudaría mucho de la credibilidad de la clase política si no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo que yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es una necesidad, la reforma. Tenemos que colocarnos de acuerdo en la forma en que hacemos esta reforma. En ese sentido también con esta importancia de los acuerdos ¿qué es lo que se saca en limpio después de que fracasara, digamos, la reforma tributaria y usted piensa que el gobierno debiese insistir en el Senado? Dijeron que lo iban a ver entre marzo, abril, o se debiese en definitiva a lo mejor esperar un año más para verlo, un año que igual es un tiempo importante porque es algo urgente también. Sí, tú tienes razón, pues yo veo ciertas señales de parte del empresariado que yo creo que no quedó muy satisfecho con el impacto público que hubo respecto del rechazo a la reforma. Todo el mundo sabe que tenemos que recaudar más para evitar un estallido social 2.0, como yo lo he dicho. No podemos olvidar que los grandes empresarios en el 2019, después del estallido, ¿qué dijeron? El empresario Suet, el empresario de la CMP, en fin,
¿Qué es lo que dijeron? Que ahora llegó la hora de colocar más recursos para hacer posible que las demandas sociales puedan encauzarse legítimamente en nuestra sociedad. Bueno, eso que dijeron muy bonito no se ha traducido en nada todavía. Eso fue lo que hizo que el estallido hiciera un efecto importante en nuestro país. Yo en lo personal no quiero que haya un estallido 2.0. Yo creo que hay muchas fuerzas políticas hoy día que también reconocen eso. Y yo creo que fue un mal paso de la derecha y un muy mal paso del empresariado también no haber permitido esta reforma tributaria. Y por tanto yo estimo que Mario Marcel tiene una muñeca increíble, ha demostrado que está a la altura del cargo sin lugar a duda. Y yo creo que hoy día va a ser una muy buena señal, ojalá, que el ministro Marcel con los empresarios, como en primera instancia, se reúnan y busquen, junto a otras fuerzas sociales, económicas, de gobierno, de los propios trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, busquen una fórmula de acuerdo para destrabar este rechazo y que ojalá sea un rechazo momentáneo y no definitivo. Y en ese sentido, usted señala el tema del empresariado que fue clave por lo que se vio. A lo mejor hubo un trabajo tal vez tardío, faltó un trabajo más exhaustivo, más profundo para llegar a acuerdo con el empresariado por parte del gobierno, que finalmente se tradujo en algo que puede haber sido inesperado también respecto a este rechazo a la reforma tributaria. Sí, lo que pasa es que el rechazo de alguna manera de la derecha lo sabíamos que podía venir, pero al mismo tiempo sabíamos que nosotros teníamos los votos para aprobarla por lo menos en la Cámara de Diputados. Eso fue un impacto, eso fue un desastre finalmente, eso fue un tema excepcional, una coyuntura propia de una discusión que todos vimos entre un par de diputados, una diputada con el ministro Ávila, pero en fin, quiero dar por superado ese tema, pero finalmente yo estimo o creo que luego de este rechazo siento y tengo la convicción de que hay señales de que tenemos que ir en una dirección distinta, que tenemos que ponernos de acuerdo más allá de que esta reforma, insisto, que este es un instrumento nomás, pero que busca recaudar mayores recursos. Pueden existir otro proyecto, otra fórmula que nos permita hacer lo mismo, o por lo menos financiar gran parte de las promesas o del programa de gobierno, que más allá del programa de gobierno son demandas sociales muy sentidas, como son mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, de los futuros y de los actuales, y sin duda apuntar al mejoramiento de la salud pública, sobre todo en el atraso de la lista de espera que lleva más de 3 años, y sobre todo avanzar en infraestructura policial o en dotación de seguridad pública, que es una necesidad imperiosa hoy día y que hace 2 años atrás no se veía como tan imperiosa. Indudablemente ahora se va a retomar por parte de algunos parlamentarios insistir con un 6º retiro de pensiones. Ya ha sido lapidario por parte del gobierno, también por parte de varios diputados, al señalar que esto empeoraría el futuro también de las pensiones. ¿Usted también le ve como futuro tal vez en la Comisión de Constitución esta discusión? ¿Y cuál también es su opinión respecto a establecer un nuevo retiro? Sí, yo siempre he pensado que en política, este es mi primer periodo como diputado, en política resulta muy atractivo aprobar un 6º retiro, pero muy perjudicial para el país. Y aquí está la dicotomía, ¿hacemos lo correcto o hacemos lo que sea popular? Y yo creo que finalmente hay que hacer lo correcto. Y lo correcto indica que no hay que aprobar un 6º retiro, porque eso va a generar más inflación y más pobreza en los que menos tienen, y que eso va a ser un impacto realmente importante, sobre todo cuando tratamos de recuperar económicamente el país, generar nuevamente empleos, atraer mayor inversión, y eso yo creo que va a ser una medida muy negativa. Pero entiendo que hay sectores o hay diputados que pretenden hacer lo políticamente correcto, pero aquí yo creo que hay que hacer lo que le conviene al país, y hoy día evidentemente no le conviene al país un 6º retiro. Pero sí, en cambio, yo creo, y así lo voy a proponer en la Comisión de Trabajo, que el autopréstamo que viene en el proyecto del gobierno a propósito de la reforma de las pensiones sea un proyecto de autopréstamo mucho más poderoso, mucho más que tenga mucha más envergadura, porque hoy día el proyecto trae un autopréstamo que es de prácticamente 1 millón de pesos. Y eso finalmente no le sirve a muy poca gente. No podemos olvidar que de los 8.000 afiliados, prácticamente 4 millones o 5 millones ya no tienen plata para sacar de la AFP. Por tanto, lo que pueden sacar de la AFP es un sector de la clase media. Y yo soy partidario de que en vez de pedirle plata a los bancos, con nuestra propia plata, a una tasa muchísimo más alta,
Yo soy partidario de que el autopréstamo se transforme en una política donde uno pueda tener de su propia cuenta de ahorro individual, pueda ir sacando permanentemente, en la medida que vaya cumpliendo con la devolución, ir sacando préstamos a tasas mucho más convenientes, y finalmente le estamos quitando el negocio a los bancos sobre la misma plata que utilizan para sus propios fines. ¿Eso no tendría implicancias negativas a futuro para cada pensionado, quizás si se realiza este autopréstamo? Si el autopréstamo se devuelve en condiciones favorables para el propio afiliado, no me cabe duda que el afiliado lo va a tomar como una política permanente de tener un bolsillo, un fondo en su propia cuenta individual, en la medida que lo vaya retornando, pero va a tener dónde echar mano, y dónde echar mano en condiciones mucho más ventajosas que le ofrece la banca privada. Por tanto, de ese punto de vista, yo creo que de alguna manera hay que acoger esa sensación de que la gente también quiere tener un fondo a quien acudir en caso de necesidad económica. Por último, diputado, en esta mesa de trabajo hay un plazo establecido, ¿cómo se vienen? ¿Cuántos meses de trabajo van a existir? Mira, esta mesa de trabajo no quita que sigamos trabajando en la Comisión de Trabajo. Esta mesa de trabajo tiene por objeto aunar mayor voluntades. Nos hemos dado un plazo de un mes para ir afinando indicaciones al proyecto donde nos podamos poner de acuerdo en algunos de los temas más importantes, que son, en primer lugar, si el APA, que definitivamente es el administrador, el que va a administrar la entrada a este sistema, va a ser a través del IPS o va a ser a través de una institución privada, por ejemplo. Eso está abierto a la discusión. En segundo, y el gran tema fundamentalmente es el tema del 6%. Si vamos a seguir trabajando en base a una tasa de 6% de cotización para los efectos del Seguro Social, o si la derecha va a permitir que sea un porcentaje menor. Pero en definitiva, yo estoy convencido de que después de 40 años, donde nuestra mal llamada sistema de seguridad social ha sido fundado exclusivamente en el ahorro individual, es decir, en el rascarse con sus propias uñas, tiene que terminar. Y no me cabe ninguna duda que vamos a tener la posibilidad de tener un seguro social. No sé si será del 6, del 5 o del 4. Yo quiero que sea del 6. Pero entiendo que hay voces hoy día que dicen que es mucho y que hay que escuchar la voz de los otros también. Pero si colocamos hoy día una bandera en nuestro sistema de seguridad social, mal llamado todavía de seguridad social, una bandera donde exista solidaridad, donde se permita que los que tienen más contribuyan más a los que perciben menos, yo creo que es un tremendo avance en materia de seguridad social y en materia de atención. Diputado, le agradecemos esta conversación con Radio Corporación. Seguimos también conversando a futuro sobre cómo se va tratando este tema y otros temas, por supuesto, que son de la contingencia. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho, un saludo muy cariñoso a los auditores de Radio Corporación, sobre todo a los auditores que tenemos en la Isla Grande de Chiloé. Perfecto, Mariana Caroca desde el Congreso Nacional, muchas gracias. Ahí teníamos las declaraciones del diputado a propósito de la conformación de esta mesa técnica previsional. Vamos a seguir ahondando en aquella información. Muy bien, rápidamente hay que comentar la noticia que viene llegando desde Concepción. Esta mañana se confirmó la muerte del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar Rodríguez, quien estaba en riesgo vital tras ser atropellado por un hombre de nacionalidad venezolana en Concepción durante un operativo la madrugada del domingo. Esto ocurrió poco antes que se iniciara la audiencia de formalización de Joyner Bonilla Brito, de 22 años, el hombre que atropelló al funcionario durante la fiscalización a un local a pocos metros de la gobernación regional. Salazar Rodríguez falleció en el Hospital Regional de Concepción, donde estaba internado sin respuesta neuronal y conectado a ventilador mecánico. Todos los detalles usted los va a poder encontrar próximamente en veritascapital.cl. Entrevista. Bien, y vamos a tomar contacto en este momento. A esta hora son las 11 horas con 40 minutos con Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Vamos a hablar con él acerca del colapso, el quiebre que sufrió el Silicon Valley Bank, que está generando una preocupación a nivel mundial a propósito de su quiebre.
Hay que comentar, eso sí, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la calma, aseguró que los fondos de los contribuyentes van a seguir ahí en caso de que estos los necesiten. Hace un llamado a la calma el mandatario. Sin embargo, el Silicon Valley Bank, el quiebre del Silicon Valley Bank, genera una preocupación a nivel mundial. Vamos a averiguar por qué. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atender el llamado de lo urgente, lo importante. Por acá le saluda Rodrigo Cepeda. Nos escuchan a través de la Radio Corporación en las 33 emisoras a lo largo de todo Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Partamos por el principio. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo se generó el quiebre del Silicon Valley Bank que en este momento genera tanta preocupación en distintas partes del mundo? A ver, este era un banco, en términos generales, no grande. No es un banco del tamaño de los que han tenido crisis, por ejemplo, lo que fue Lehman Brothers, por ejemplo, en su momento. Este es un banco que tenía una gran cantidad de depósitos, y esos depósitos el banco lo había invertido en bonos del Tesoro y en bonos hipotecarios. En un momento en que las tasas de interés están subiendo y los bancos están siendo cada vez más restrictivos para prestar capital, lo que sucedió fue que los depositantes de este banco, muchos de ellos acudieron a retirar depósitos en cuenta corriente que tenían, ¿ya? Y esos dineros el banco los tenía invertidos en bonos del Tesoro, como te decía, y en bonos hipotecarios. Cuando el banco le van a pedir sus depósitos los depositantes, el banco, dado que no tiene esa caja, tiene que salir a vender esos instrumentos en los cuales él está invertido. Y cuando las tasas de interés han subido, esos valores han bajado de precio. Y por lo tanto tiene que salir a vender activos que compró en otro momento, ya a un precio más bajo. Y por lo tanto tiene que hacer una pérdida. Por lo tanto, el banco tuvo que reconocer en días anteriores, en la semana pasada, una pérdida que se conoció en el mercado, y otros depositantes empiezan a acudir también a sacar sus depósitos porque se sienten con temor de que esto pueda generar una situación más compleja. Y por lo tanto, cuando llega una gran cantidad de depositantes a buscar sus dineros, el banco prácticamente ya no tiene capacidad para poder hacerse cargo de toda esta cantidad de volumen que se le está solicitando. Y por lo tanto ahí se genera un colapso, ¿ya? Y que en términos prácticos es como quien dice una corrida bancaria que se produce frente a este banco, ¿ya? Y ahí es donde la salida que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para un poco frenar esta situación, es lo que ha ocurrido en los últimos días, donde la Reserva Federal ha asegurado a los depositantes de que esos depósitos, esos dineros están y que van a ser respaldados y pagados, digamos, a sus distintos depositantes. Y la garantía que tiene la Reserva Federal son los bonos del Tesoro que había comprado Silicon Valley Bank, había comprado. Por lo tanto, la Reserva Federal obtiene una garantía que son esos mismos bonos que tenía el banco. Perfecto. Patricio Rojas, coméntenos por favor en términos más profesionales, una mirada más experta, ¿cómo afecta esto al sistema bancario, primero de Estados Unidos, después comentamos cómo afecta a otros lados del mundo? Primero, ¿cómo afecta al sistema bancario y la seguridad bancaria de Estados Unidos? A ver, primero que nada, este es un banco que es catalogado de un tamaño mediano. Son bancos que no tienen una regulación como tienen los bancos más grandes en Estados Unidos y que están sujetos a las reglas de Basilea III. Ya, por lo tanto, el grado de supervisión que tenía es un grado de supervisión distinto y de fiscalización distinto a lo que tienen los grandes bancos en Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una crisis que está acotada fundamentalmente a estos bancos de tamaño mediano. Ahora, la Reserva Federal afortunadamente actuó de una manera bastante rápida y entró rápidamente a hacer un control de daño. Por lo tanto, la manera en cómo esta posibilidad se propague hacia otros bancos es un tema que claramente fue frenado más rápido, porque aquí el temor que hay es que todos aquellos que tienen dinero en estos bancos medianos acudan a sacarlo inmediatamente, ¿ya? Y por lo tanto se produce un efecto sistémico al nivel de estos bancos que puede afectar también a bancos que hoy día están bastante solventes.
Por lo tanto, en ese contexto, la Reserva Federal, los reguladores americanos actuaron con bastante rapidez y salieron a hacer un control de daños que hasta el momento ha sido bastante positivo. Los mercados ya están empezando a volver de alguna manera a la tranquilidad. Los mercados bursátiles de alguna manera tuvieron un día lunes bastante complejo, este día martes ha sido mucho mejor. Adicionalmente también había un temor con respecto a cómo podía actuar la Reserva Federal en su próximo movimiento de tasa, que es el 22 de marzo. Hoy día salió la inflación de Estados Unidos y salió en línea con lo que esperaba el mercado, por lo tanto hay expectativas de que la Reserva Federal no suba tanto a las tasas de interés en el 22 de marzo y probablemente a lo mejor puede que ni la suba, pero si la sube, la subiría en 25 puntos base, lo cual es menor que lo que se esperaba hace una semana atrás, y eso también ha generado un buen ánimo en los mercados. Por lo tanto, la posibilidad de que esta crisis de este banco escale a bancos más grandes hoy día se ve bastante acotada y por producto de la acción que ha tenido el regulador estadounidense. ¿Ya? En el caso de países como el nuestro, los bancos en Chile están regulados también de acuerdo a las normas de Basilea III y por lo tanto están bajo un tipo de fiscalización, de regulación, de provisiones que tienen que hacer bastante estrictas. Por lo tanto, en la medida de que se está cumpliendo lo que dice Basilea III, podemos estar seguros de que estos descalces que hay entre los depositantes y las inversiones que tienen los bancos o las colocaciones que tienen los bancos, estos descalces nos están produciendo en estos bancos que están regulados por Basilea III. Por lo tanto, esto está acotado a bancos que son de tamaño mediano en Estados Unidos, que claramente preocupan, ya porque hay una gran cantidad de estos bancos que están en Estados Unidos. También se conoció el fin de semana el caso de otro banco que también tuvo que ser de alguna manera intervenido, ¿ya? Entonces, estamos acotados en ese contexto, pero yo diría que lo principal es la acción bastante rápida que tuvo el Banco Central estadounidense para, de alguna manera, garantizarle a todos los depositantes, independientemente del tamaño del depósito, de los depósitos que tenían, la seguridad que van a contar con su dinero. Perfecto. Entonces, en ese sentido, las declaraciones, el llamado a la calma que hace el presidente estadounidense Joe Biden, tiene sentido para usted, ¿no? Que tiene una mirada más experta. Tiene mucho sentido porque ha salido con bastante rapidez, no ha dejado que de alguna manera esto vaya escalando, ¿ya? Por supuesto de que va a venir toda una nueva regulación hacia adelante, la fiscalización también probablemente va a venir en esta línea, pero lo más importante de que, te repito, los bancos grandes fundamentalmente hoy día están mucho más regulados que los que estaban en el pasado y hoy día, de acuerdo a la normativa, nos da confianza de que tienen básicamente las provisiones y que estos descalces que se producen básicamente no están en estos bancos que son los más importantes en Estados Unidos. Claro. Patricio, a propósito de que hablábamos que esta crisis podría expandirse, a pesar de que usted aclara que no es tan... No es de lo más probable, hay una posibilidad acotada de que eso pase. Sin embargo, si eso llegase a pasar, ¿cuál podría ser el efecto que esto produce en otros bancos? ¿Llegan a la quiebra también otros bancos? Bueno, en la medida de que hay bancos, digamos, que tienen una fiscalización menor, como estos bancos de tamaño medio en Estados Unidos, hicieron este tipo de inversiones, donde recibieron depósitos y de alguna manera invirtieron en activos del Tesoro americano, o invirtieron en activos con respaldo hipotecario, o hicieron otras inversiones en otro tipo de instrumentos, y se produce esta corrida, digamos, donde vienen sus depositantes a buscar los depósitos. Por supuesto que pueden generarse crisis, digamos, a un nivel de un sistema, aunque sean bancos medianos que son de tamaño mucho mayor que los bancos más importantes nuestros, digamos. Ya, por lo tanto, lo que tenemos claridad acá es que esto escale hacia bancos que son de mayor tamaño y más importantes. Eso puede tener algún impacto, se pueden producir, digamos, que la gente vaya a buscar sus depósitos a estos bancos más grandes, pero esos bancos más grandes tienen respaldo y tienen provisiones para hacer de alguna manera mejor frente ante estas situaciones. Ahora, si la Reserva Federal en Estados Unidos no hubiese salido tan rápido y esto de alguna manera se hubiese quedado y se hubiese estado, como quien dice, configurando un cuadro
de mayor incertidumbre, por supuesto que esto hubiese escalado. Pero el hecho de que la Reserva Federal salió con prontitud y sacó soluciones relativamente rápido, por supuesto que hace un control de daños que por el momento está funcionando. Uno no puede asegurar de que esto no vaya a cambiar, pero hasta el momento la autoridad está actuando como realmente uno esperaría que lo hiciese, ¿ya? Lo peor que podría haber hecho el regulador americano es haberse quedado un poco a un lado y haber tomado esto como algo solamente que es entre privados. Aquí lo que está ocurriendo es que están salvando sus dineros los depositantes, pero los dueños del banco ya están perdiendo todo. Y si alguien tenía bonos del banco, también probablemente están perdiendo todo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo diría de que el regulador ha actuado de la manera correcta. Ahora, ¿qué es lo que pueda suceder hacia adelante? Claramente puede tener un impacto porque pueden haber noticias de otros bancos medianos donde sí pueden haber algunas corridas. Y eso puede generar una situación un poquito más compleja, ¿ya? Pero te repito de que la acción que tuvo el Banco Central Americano fue la acción correcta, fue en el momento correcto, pero uno no puede descartar de que esto pudiese pasar a otra instancia, ¿ya? Porque claramente el comportamiento de las personas frente a esta situación claramente es algo que uno no puede, digamos, dimensionar. Claro, Patricio, por último, si esto llegase a pasar en Chile, en un caso hipotético, si llegase a escalar la situación a Chile, a bajar en este caso geográficamente hablando, ¿Chile está preparado de alguna forma como para enfrentar una situación así? Bueno, yo diría que los bancos chilenos son bancos que están bastante bien capitalizados, todos están, digamos, bajo normativa, digamos, de última generación, en este caso Basilea III. Se sacó una gran lección de lo que pasó con la crisis de Lehman Brothers, tanto en Chile como en el resto del mundo. Por lo tanto, yo diría que los bancos grandes y las fiscalizaciones, sobre todo acá en Chile, están en una posición bastante fuerte. Los bancos chilenos no tienen esta acción de con sus depósitos comprar, digamos, bonos, digamos, del Tesoro. Esto no es esa misma instancia. Están mucho más con los cárceles correctos. Por lo tanto, básicamente, todos los depósitos que son de corto plazo básicamente están calzados con préstamos que son a corto plazo, ¿ya? Y todo lo que está en términos más largos también están calzados con instrumentos también de ese plazo parecido. Entonces no se producen esos descalces. Adicionalmente, acá en estos bancos, como el caso del Silicon Valley Bank, era un banco donde había muchos cuentas correntistas que fueron a buscar sus depósitos porque requerían hacer frente a sus necesidades de caja. Eran empresas, ¿ya? Y por lo tanto, al ir a buscar estos depósitos por necesidades de caja, se produce una situación, dado la estrechez que han habido en materia de los bancos en Estados Unidos, que están mucho más reacios a prestar plata. Por lo tanto, yo te diría que es un contexto completamente distinto de lo que está aconteciendo en Chile, digamos. Puede haber un efecto contagio, por supuesto, pero ese efecto contagio probablemente va a llegar si es que esto escala a bancos que son de mayor tamaño, sobre todo en Estados Unidos, pero por ahora eso no ha ocurrido. Perfecto. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, muchísimas gracias por contestar y atender el llamado de lo urgente y lo importante a través de la Radio Corporación y sus 33 emisoras unidas a lo largo de todo el país. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Igual, que esté muy bien. Adiós. Chao, gracias. Bien, son las 11 horas con 54 minutos. Estamos llegando al fin en la revisión de las distintas informaciones, la actualidad nacional e internacional. Ya hemos estado comentando todas las informaciones y la actualidad, lo importante que dice relación entonces con esta situación, por ejemplo, que aqueja al Silicon Valley Bank allá en Estados Unidos. Sin embargo, hemos escuchado la opinión experta que se hace un llamado a la calma a propósito de esta situación. Recuerde también que todas las informaciones están disponibles en veritascapitur.cl, en las redes sociales de Veritas Capitur y también a través de las redes sociales de la Radio Corporación. Gracias por acompañarnos, que tenga muy buena tarde. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste,
hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte.